¿Puedes imaginar ver niños jugando bajo un semáforo donde nadie debería estar? Cae la noche en Cádiz y el aire adquiere ese tono salado y húmedo que parece cargar consigo todos los secretos de la ciudad. Entre las sombras de las calles antiguas, donde las historias se mezclan con el vaivén del océano, circula una leyenda que, durante décadas, ha helado la sangre de vecinos, conductores y curiosos. La historia de los niños del semáforo. Una historia que empezó como un murmullo entre los que caminaban tarde por ciertas avenidas, y que a día de hoy es una pesadilla colectiva, una advertencia recordada a media voz por los mayores y replicada con inquietud por los más jóvenes. Todo comienza en los años 80. Por aquel entonces, Cádiz se encontraba en plena transformación. Las avenidas crecían para conectar diferentes zonas de la ciudad y, con ellas, llegaba la modernidad, pero también el caos. Justo en uno de esos cruces nuevos, donde la carretera mordía el barro, el tolpario y los coches rugían día y noche, la desgracia se cruzó en el camino de 3 niños que vivían cerca. Nadie sabe con exactitud sus nombres. La historia les ha borrado la identidad y les ha dado el título de Los Niños del Semáforo. Una tarde, mientras la ciudad se sumía en sus labores cotidianas y la luz dorada del atardecer teñía el asfalto, un accidente trágico marcó el cruce para siempre. Un auto que no respetó el semáforo embistió a los niños, acabando de golpe con sus risas y sus sueños. Los periódicos recogieron el suceso como un episodio más de imprudencia vial, pero para los vecinos, aquello fue el principio de algo mucho más profundo, oscuro y duradero. Después del accidente, empezó a circular el rumor de que ese semáforo nunca volvió a funcionar bien. Los técnicos lo reparaban una y otra vez, cambiaban piezas, revisaban los cables, pero en las noches, justo después del último claro del día, las luces parpadeaban, a veces se apagaban del todo, o se quedaban fijas en rojo durante minutos eternos, como si un forcejeo invisible impidiera el flujo normal de la vida. Los más supersticiosos decían que aquello era una advertencia, un reclamo para que los conductores no perdieran la atención ni por un segundo. Otros, más escépticos, atribuían las averías a la mala calidad de los materiales, pero el cruce fue ganando la fama de estar maldito. Los años pasaron y la ciudad siguió creciendo. Sin embargo, esa esquina quedó marcada en la memoria colectiva. Por las noches, cuando el tráfico menguaba y solo el viento y el rumor lejano de las olas acompañaban a los rezagados, comenzaron los primeros relatos de avistamientos. Algunos lo contaban entre susurros mientras apuraban el café, otros lo confesaban temblando, incapaces de encontrar una explicación lógica. Era siempre lo mismo. Conductores aseguraban que, al llegar al semáforo en cuestión, vieron siluetas infantiles cruzando la calle, aunque no había nadie allí. A veces los describían como sombras difusas, otras con el detalle sobrecogedor de sus manos entrelazadas y sus ropas pasadas de moda. Una historia resalta entre todas. Una mujer, vecina del barrio y conocida por su carácter pragmático, contó una noche en una reunión familiar que, mientras conducía despacio por el cruce maldito, vio a un pequeño grupo de niños preparándose para cruzar. Frenó el coche, esperó que pasaran y, de pronto, las figuras se desvanecieron como si el aire se las hubiese tragado. En el asiento del copiloto, su hijo alcanzó a oír unas risas leves, como de un juego a medias. Dicen que la mujer nunca más volvió a conducir por ese sitio de noche. No son pocos los que aseguran haber escuchado, entre el murmullo del viento y el zumbido de los coches, risas infantiles y el golpeteo de pasos ligeros sobre el asfalto. A veces, incluso se perciben ecos de juegos, frases entrecortadas, el canto de una ronda infantil que se apaga a medida que uno se acerca. Hay quienes, al pasar a pie por la madrugada, han notado una baja repentina en la temperatura o experimentado un escalofrío que recorre la espalda sin motivo aparente. En paralelo a los testimonios personales, aparece la historia más inquietante de todas, la de la maldición del semáforo. Se dice que los espíritus de esos niños
no solo vagan en el cruce, sino que tienen una intención, un propósito casi consciente. Los más viejos del barrio comentan que desde que murió aquel trío, no ha habido accidentes mortales en ese lugar. Pronto se instaló la creencia de que los niños intentan, desde el más allá, impedir nuevas tragedias. Por eso, explican, el semáforo falla y se pone en rojo persistente. Es la forma que encuentran para proteger a los vivos y que nadie más comparta su destino trágico. Pero esta protección, según la leyenda, se puede volver contra los imprudentes. Existen decenas de relatos de personas que, tentados por la soledad de la noche o por la impaciencia, deciden cruzar el semáforo en rojo, hartos de esperar a que la señal cambie. Casi todos ellos cuentan, poco después, experiencias aterradoras. Hay quienes afirman que una risa burlona suena dentro del coche o la radio cambia repentinamente de frecuencia, escupiendo voces infantiles entre la estática. Otros sienten, al mirar por el espejo retrovisor, la impresión de que alguien, un rostro pequeño y pálido, los observa desde el asiento trasero, fundiéndose con la oscuridad cuando se atreven a girar. Incluso circula el rumor de que uno de estos conductores sufrió una avería inexplicable únicamente en ese tramo de la ciudad, y que cuando bajó del vehículo, la iluminación osciló, proyectando sombras diminutas en el pavimento. Se han documentado casos donde personas que desobedecieron el semáforo en ese lugar sufrieron pesadillas recurrentes durante semanas, sueños en los que niños desconocidos les tomaban la mano y les suplicaban no cruzar. Algunos, más sensibles, aseguran haber presenciado cómo, en el filo entre el sueño y la vigilia, 3 figuras bajaban la cabeza y se sumían en un profundo lamento. No faltan quienes dicen haber recibido llamadas telefónicas en mitad de la noche, donde se escuchan solos de risas infantiles, rápidamente seguidas por un silencio ominoso e inquietante. Las autoridades locales, por supuesto, lo atribuyen a la sugestión, a la imaginación exacerbada de quienes se dejan influir por las historias del barrio. Sin embargo, nadie se atreve a negar abiertamente estos relatos. Los técnicos que han trabajado en la señalización del semáforo afirman que nunca han encontrado una explicación clara a sus continuas fallas. Algunos han pedido cambiar de destino antes de volver a hacer una reparación durante la noche. La mayoría de ellos prefiere no hablar del tema, y cuando lo hacen con palabras ambiguas, como si temieran despertar algo que debe permanecer dormido. Puede que todo esto no sea más que producto de la necesidad humana de encontrar sentido y misterio en las tragedias, de crear relatos que den forma y contención al dolor inexplicable de perder lo más precioso, la vida de un niño. Pero también hay algo que trasciende el puro rumor. A pesar de los años, todavía hoy nadie se atreve a cruzar ese semáforo en rojo después de la medianoche. Los taxistas prefieren rodear la manzana, los peatones aceleran el paso y hasta los perros parecen sentir una desazón extraña cuando se aproximan al cruce. Las madres advierten a sus hijos que no jueguen cerca de la esquina, y los abuelos, aún sin creer verdaderamente en fantasmas, cuentan la historia al calor de una mesa, como si al hacerlo conjurasen el peligro. Tal vez sean solo leyendas, fruto de la superstición, la memoria selectiva y el poder de las historias compartidas. Sin embargo, es curioso cómo en Cádiz, una ciudad donde la memoria es río y mar, donde los rostros cambian pero las voces permanecen, todos, absolutamente todos, han escuchado una versión de la leyenda de los niños del semáforo. Y es que esa es la clave de las leyendas urbanas. Tal vez no haya pruebas, tal vez nunca existan testigos fidedignos ni retratos claros, pero cuando la historia se repite una y otra vez, con matices distintos pero con el mismo miedo e idéntica certeza, algo de verdad debe contener. ¿Serán los niños guardianes, dispuestos a proteger a los vivos aunque ellos no hayan podido ser salvados? ¿O sus apariciones son un eco interminable de la tragedia, una herida que la ciudad no ha podido cerrar del todo? Nadie puede saberlo a ciencia cierta. Lo que sí es seguro es que la leyenda ha calado tan hondo que,
Hoy por hoy. Hoy por hoy forma parte del paisaje invisible de Cádiz. Es un relato que enseña, que avisa, que recuerda que cada esquina puede guardar secretos y que el respeto por la vida, en ocasiones, trasciende incluso la muerte. Así que, la próxima vez que foguees por las calles iluminadas por faroles viejos y el viento arrastre hasta ti el sonido de una risa lejana, piensa en los niños del semáforo. Y si alguna vez tu coche se detiene ante una luz roja en mitad de la noche, allí en ese cruce donde nunca pasa nadie, pregúntate si es solo una señal más, o si, tal vez, alguien desde otro lugar quiere que permanezcas a salvo. Quizá todo forme parte del folclore local, una advertencia disfrazada de cuento de miedo para que nadie olvide la importancia de ser prudente. O quizá, solo quizá, haya momentos en los que el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se vuelva tan delgado que las historias cobran vida, aunque sea solo por un instante. Así que ahora lo sabes. Cádiz no solo es una ciudad bañada por el sol y las aguas eternas del Atlántico. También es un lugar donde las leyendas caminan al lado de quienes no se atreven a mirar atrás. Donde, en el murmullo de la noche, aún resuenan los ecos de unas risas perdidas que advierten a los vivos. Cuida el cruce, detente en el semáforo, recuerda a los que allí se fueron. Porque, al final, tal vez sean solo leyendas. El problema es cuando todos cuentan la misma historia. ¿Te atreverías tú a pasar por allí? ¿Te gustó el vídeo? Deja tu like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Ayúdanos a alcanzar los 500 suscriptores.